Impacto causó hoy día y a todos nosotros acá en Chile la situación que está viviendo Ecuador. Primero porque Ecuador es un país con el cual tenemos muy buenas relaciones, tanto en lo cultural, educacional, como incluso en lo militar. Recordemos que, sin duda alguna, los conflictos que ha tenido Ecuador con Perú y los que Chile potencialmente podría tener con Perú hacen que uno de los aliados más importantes de Chile sea Ecuador. Pero más allá de lo que tiene que ver con la geopolítica, lo relevante es lo que está pasando en un país al cual todos queremos y que nos preocupa que sea una situación que pueda vivirse en otros países que ya están totalmente controlados por el narcotráfico y los gobiernos están tratando de recuperar el control de aquellos países. Pero veamos cómo se informó en Chile a través de nuestros medios y cómo lo informaron algunos canales la noticia de la crisis de Ecuador. Veamos lo que dicen. Bueno, vamos a volver con Libardo Buitrago a analizar también parte de lo que estamos hablando respecto de Ecuador. ¿En qué situación se encuentra el país en términos de crimen? Cuando hablamos de 22 bandas, ¿son bandas organizadas, bandas de ecuatorianos, bandos de extranjeros? De todo, de todo. Ecuador se ha convertido en el país más violento de la región. Y ocurre que de la década de los años... De partida no lo sabía, yo pensaba que el país más violento de la zona era Venezuela, ¿cierto? Por el descontrol que habían y algunas imágenes que veíamos de las cárceles, pero parece que sin duda alguna el control de la dictadura Maduro tiene que en cierta medida detener un poco la violencia habitual. Pero no sabía que Ecuador, que lamentable. Mira, aquí dan una cifra donde dicen que hay 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Ojo, porque en Chile estamos pasando una crisis, llevamos apenas unos cuantos días del año 2024 y ya han habido bastantes homicidios, cuestión que a nosotros nos tiene sorprendidos, que todos los días los noticieros informan de homicidios de nuevas personas. Sigamos viendo lo que dice Libardo Buitrago. 80, Ecuador se fue contaminando con lo que ocurría en Colombia, con lo que ocurría en Perú fundamentalmente, porque los carteles internacionales de droga se anclaron en Ecuador, porque tiene 5 puertos estratégicos por los cuales sale la heroína y la cocaína con destino a los mercados o bien de Estados Unidos o bien de Europa. Bueno, y de hecho ya habíamos visto imágenes de lo que sucedía en algunos puertos en Ecuador, con balaceras, tiroteos, control, bandas rivales que se disputaban el control justamente de esos puertos. Carteles internacionales como los mexicanos, como los colombianos, la mafia albanesa, la mafia brasileña, lo que hizo fue producir una espiral de violencia que tan solo el año pasado ha provocado 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, enorme. Esto nos da la cifra del año pasado de 7.592 asesinatos, que son asesinatos violentos originados por el crimen organizado, por el narcotráfico, para controlar a Ecuador en sus rutas terrestres y sus rutas marítimas. Bueno, y en... O sea que el problema que tiene Ecuador entonces es puertos donde sale droga y efectivamente existen varias bandas que están disputándose el control, ¿cierto? Que es una cuestión que nosotros en Chile es lo más cercano que por lo menos vemos, porque efectivamente tiene que haber situaciones con los puertos, es el control que se produce en algunos barrios, ¿cierto? Que lamentablemente las personas que viven en esos lugares se ven controlados por diferentes familias que se van disputando esto. Entonces, ojo, porque en Chile no es menor, y alguna vez le escuché a Libardo Buitrago decir hace muchos años que en Chile habíamos minimizado la importancia del narcotráfico. Entonces tenemos que saber que efectivamente tenemos que tomar medidas para que esto no se vaya incrementando y no suceda lo que pasa en Ecuador, que es la penetración total y el control disputado del territorio entre las fuerzas civiles y las fuerzas del narcotráfico. Veamos a ver qué más dice. Chile, la tasa es 6,7 asesinatos por 100.000 habitantes, ¿no? ¿Caroca? No me equivoco. Sí. Ese es el dato que tenemos, o sea, ahí tenemos la comparación. Estamos hablando de 40 muertes por cada 100.000 y nosotros tenemos 6,7. La comparación evidente nunca es feliz en este caso, ¿no? Y con una línea de tendencia ascendente. Es decir, hasta esta medida que toma el gobierno de Ecuador, todos los indicadores de violencia en Ecuador iban en ascenso, y en un ascenso vertiginoso. Entonces, esta es la forma en que las luchas del narcotráfico por apoderarse de los puertos marítimos lleva entonces la contención. Todo está gatillado por este señor. Aquí está este señor que se llama don Adolfo Macías, le dicen el Fito. ¿Quién es el Fito? Es el jefe de la banda más grande en integrantes, los choneros, que tienen entre 12.000... Eso no lo entendía yo porque varias noticias anteriores había visto la foto, no le había prestado atención, pensé que era la detención de un delincuente común, pero es el jefe de la banda, como dicen ahí, ¿eh? Hay que ver cuál es la importancia. Yo, por la edad que tengo, 52 años, para mí el recuerdo de alguna detención con una relevancia importante para un país
descontando lo que pasaba en México, fue lo que pasó con Sendero Luminoso. ¿Se acuerdan ustedes en Perú? Cuando Fujimori mostraba a Abigail Guzmán detenido con este traje que nos recordaba a los chicos malos de la revista de Disney. Sigamos escuchando lo que dice Leonardo Buitrago en el Canal 13. A 20.000 miembros de esta banda criminal, condenado, la justicia lo encontró, lo halló, lo sancionó a 34 años de prisión. Es delincuente, estaba pagando por narcotráfico y asesinato. Y anoche, cuando hubo la contabilidad en la cárcel donde estaba detenido, don Adolfo Macías no estaba al interior, entonces se había fugado. Y al igual que sucedió con Pablo Escobar, huyó de una cárcel, este caballero al escaparse de la cárcel, ahora se va a enfrentar al Estado. Vamos a ver si el desenlace es el mismo que le ocurrió a Pablo Escobar. Bueno, y además hay mucha especulación desde cuando él no estaba en la cárcel, y ojo que él también tenía muchas consideraciones, por decirlo de alguna manera, dentro del recinto penal. Con todo lo fuerte que era, la justicia ecuatoriana fue capaz de encontrarlo. La policía lo encontró, la justicia lo juzgó, la justicia lo condenó y lo puso donde tenía que ser, en una cárcel. Se ha escapado, pero también el Estado de Ecuador le dice a su ciudadanía: nosotros somos capaces de encontrarlos y de meterlos allí, presos. No menor que Libardo clarifica mucho de que fue detenido, ¿cierto? Que funcionó el sistema judicial, por decirlo así. Pero la periodista recalca en cierta medida de que estaba con privilegio, y lo que no lo sabemos. Pero es importante que el Poder Judicial y los estados tengan la capacidad de tener una persona. Cuando hablaba de Pablo Escobar, es porque no recuerdo si después de la salida de la cárcel él enfrentó y hubo un aumento de atentados en Colombia, no recuerdo, así que si alguien me puede comentar en la cajita de comentarios, veamos lo que sigue diciendo el analista y periodista Leonardo Buitrago acá en Chile. Información de último minuto, por supuesto, que también tenemos. Vamos a revisar, por supuesto, la versión a esta hora que existe Vanguardia también de México, de el comunicado que ha emitido la Cancillería chilena frente a los hechos que están ocurriendo en Ecuador. Información de último minuto, entonces, respecto de lo que dice el gobierno chileno frente a la preocupación por la grave crisis de seguridad que está afectando al Ecuador, y expresa su más enérgico rechazo a la violencia producida por este grupo relacionado con el crimen organizado. Asimismo, entrega su apoyo, la institucionalidad y, bueno, parte de lo que también dice que envían su solidaridad a el pueblo ecuatoriano y también a las autoridades. Parte entonces de lo que ha dicho la Cancillería a través de este comunicado. En este sentido también dice que espera que esta situación se resuelva en el marco del Estado de Derecho y de la institucionalidad vigente en Ecuador. Le comienza a llegar un apoyo fundamental, importante a la decisión política que tomó el presidente Daniel Noboa. Le va a dar batalla al crimen organizado, se va a enfrentar con los instrumentos del Estado a todas las organizaciones mafiosas y criminales que están causando. Lo que pasa es que todas estas situaciones y la tensión que se produce y el miedo y el peligro que tiene que recorrido mucha gente en Ecuador, lo que hace es justificar y avalar cada día más la estrategia de Bukele, ¿cierto? En definitiva, que haya un control institucional a través de los estados de excepción, el uso de la fuerza de la mayor forma, es decir, incluir no solo las policías nacionales, Carabineros en este caso Chile, y el ejército. O sea, yo hoy día pensaba, cuando veíamos las imágenes que todos vimos respecto a la toma del canal en Ecuador, que hay que repensar si efectivamente es necesario que, como se discute acá, las localidades, las obras críticas, los lugares críticos donde existan imposibilidad de poder atentar contra la tranquilidad, porque imagínense que sucediera acá en Chile, de que se metiera un grupo armado a un canal de televisión justo cuando están dando la noticia, uno diría, oye, que es un lugar que debiera ser seguro, no lo es. Entonces lo que es la infraestructura crítica, que era lo que quería decirle, y no me acordaba, la infraestructura crítica parece que va a tener que ser protegida de mejor manera, y como el personal de Carabineros no da para todo eso, vamos a tener que repensar si efectivamente es necesario que en lugares como hospitales, el metro, terminales de buses, puertos, y donde se distribuye energía, exista colocación de personal militar que sin duda alguna va a tener que tener una preparación distinta. No va a bastar con la preparación de situación de guerra, sino una preparación que los habilite para estar en un estado de civilidad, pero estamos frente a un fenómeno que en Chile pensamos que no iba a tener esta envergadura y que está reviviendo, que es el poderío del narcotráfico. Sigamos viendo lo que pasa con la información que dieron en Chile.
de violencia en su nación. Una verdadera tragedia sin duda en nuestro continente. Libardo, muchas gracias. Gracias, Titi. Buenas noches. Bueno, y esa es la lamentable reacción que quería hacer hoy día con respecto a esta terrible noticia de lo que está sucediendo en Ecuador, un país al cual queremos mucho los chilenos. Esperemos que la noche esté mucho más tranquila de lo que fue la tarde, que se tome el control del país, que efectivamente se está logrando, que pueda volver la tranquilidad y que Ecuador salga de su crisis, porque nos afecta a todos al ver cómo la ciudadanía está intranquila. Así que déjanos tu comentario, ver qué opinas, quién es el responsable de lo que está sucediendo y qué se debe hacer. Y no te olvides apretar la campanilla y comentar. Soy Edgardo Lovera, que tengan una buena noche, una buena tarde y un buen día. Que estén bien.